Bienvenida, Julieta. Gracias por este espacio en el tiempo para que tengamos esta entrevista. Te presento para los que no te conocen, sos médica y analista junguiana, directora del Centro de Estudios Junguianos de acá de Mendoza, formada como médica en Mendoza y con especialización en España. ¿Sabes lo que digo? Exacto. Bien. Así que, bueno, el tema por el cual me parecía súper interesante que hagamos este encuentro virtual es que, bueno, un poco vengo siguiendo también los contenidos de lo que vas publicando también en tu canal, y la verdad que al estar yo ya desde hace un par de décadas estudiando el I Ching y viendo que hay un abordaje desde la obra de Jung muy importante el I Ching, me interesaba que pudiéramos discutir un poco cómo estas herramientas, en particular el I Ching, ¿no? Con su estructura específica y su conformación y su historia, pero cómo estas herramientas se pueden tener un valor, digamos, en lo terapéutico, como puede ser en el psicoanálisis, al día de hoy, cuál es la dimensión terapéutica del trabajo con este tipo de herramientas simbólicas. Esa sería como la pregunta de entrada, y si querés, antes, contar un poco cómo llegaste vos a lo junguiano. Bueno, hola Pablo, muchas gracias por invitarme. Me encanta y me parece que está buenísimo que hablemos de estos temas porque la gente realmente los está buscando y estamos ya en un tiempo donde, como vamos a ver, en otros tiempos no se podía hablar de esto y vamos a ver, bueno, que hoy podemos desde la medicina utilizar estos lenguajes y de hacerlos valer. Y bueno, yo llegué a estudiar a Jung sin conocerlo cuando me fui a Barcelona. No, acá en Mendoza no me lo habían nombrado y de hecho hoy en día todavía está difícil el panorama. Pero encontré un libro que se llama El hombre y sus símbolos, que lo recomiendo. Creo que es un libro para iniciar la lectura junguiana muy bueno. Y ahí, bueno, descubrí todo un universo y una forma de entender la vida de una manera muy profunda y simbólica que me encantó y que sentí que era lo que estaba buscando para mí, para completar, digamos, mi camino en la medicina. Y bueno, lo encontré y desde ahí o sea, ya está, una vez que inicias estos caminos a vos te ha pasado seguramente lo mismo, encontrarte con la medicina china y toda esta profundidad de la vida, es un camino de ida, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta hoy de poder aplicarlo y de poder transmitir también a la gente eh, el valor que esto tiene. Ujú. Bien. Y entonces, como retomando un poquito con la pregunta, dentro, digamos, hay una influencia muy fuerte, quizá desconocida para algunos. ¿Vos cómo podrías resumir un poco la influencia que ha tenido Jung con su obra en el psicoanálisis y en el pensamiento moderno, o sea, en la actualidad? ¿Cuáles para vos son los conceptos claves que él pudo introducir en el pensamiento moderno? Bueno, primero la ampliación de lo que sería para el psicoanálisis justamente del concepto de inconsciente. Jung amplía con el inconsciente colectivo una dimensión que hace bueno, que el ser humano tenga una conexión mucho más grande, no solo con sí mismo, sino con el resto de los seres y con la naturaleza, ¿no? Este inconsciente colectivo previo a la conciencia, previo a la existencia del ser humano, conformado eh, para darle una estructura y el sentido creativo del inconsciente colectivo también creo que es un aporte enorme de Jung. eh, no solo el inconsciente como un receptáculo de represiones y de malos momentos vividos, sino como esta fuente creativa, inspiradora eh, y sabia, de una sabiduría muy profunda del cual surgen los conocimientos que tenemos hoy en día. Creo que ese es uno de los
fundamentos más, o sea, de una de las cosas más grandes que él pudo haber aportado, eh, darle lugar al mundo de los sueños, darle lugar a la vida simbólica, darle sentido. Y algo que a mí me atrajo mucho de él fue preguntarse cosas, tener curiosidad e ir a por ello sin prejuicio, ¿no? Él no le tenía miedo al mundo metafísico, al mundo espiritual, y siempre lo quiso explicar de una manera lo más cercano a la ciencia posible para que lo avalaran, pero cuando no lo podía explicar científicamente eh, lo investigaba igual y le daba el valor que tiene, y creo que eso es hermoso ese desprejuicio de su parte. Sí, sabes que yo estuve repasando ahora con motivo de esta charla también, porque era un libro que había leído hace muchos años, el libro de la sincronicidad, este concepto que introduce Jung. Mm. Y hay mucho esto de ir rozando un poco en el límite de la ciencia, de lo que la ciencia puede demostrar a través del método científico, y con esta otra propuesta de los hechos relacionados de forma no causal, ¿no? Y la sincronicidad incluso más allá de la simultaneidad, sino de distintas sincronicidades o coincidencias que van tomando significado, y cómo eso tiene una importancia, por ejemplo, como método de lectura en el I Ching. El método de lectura del I Ching, que para los que no lo conocen, bueno, implica un cierto juego de azar al mismo tiempo que hay una pregunta sobre el momento presente, y en esa sincronicidad aparece la carga del símbolo que trae el texto de sabiduría, y después el efecto que tiene sobre la conciencia del consultante. En este sentido, a mí me llamó mucho la atención, ahora que lo vuelvo a retomar al tema, cómo aparece varias veces el tema del I Ching. No solamente Jung, digamos, le hizo un prólogo a la versión de Richard Wilhelm del I Ching, sino que también lo trata en su libro de sincronicidad y en otras obras también. ¿Cómo definirías vos que está, digamos, o qué influencia puede haber tenido el I Ching en el pensamiento junguiano desde tu conocimiento? Bueno, en lo que llega de Oriente a Jung le sirve un montón, sobre todo Wilhelm primero le envía un texto que es el secreto de la flor de oro, que a Jung es como que le cerrara un círculo que él venía ya estudiando hace de rato, que es el tema de la alquimia. Él venía en secreto estudiando todo esto porque no se podía decir, ¿no? Como abiertamente. Y Wilhelm decide enviarle a alguien que dice este texto es importante, y se lo manda medio al azar, con una sincronicidad, ¿no? A Jung, y Jung lo lee y dice, claro, entonces no estoy tan loco como pensaba con el tema de la alquimia. Acá en Oriente es como que le complementa y ve que ahí hay un tema de que se hablan de las mismas cosas con distintas palabras o con símbolos similares, no exactamente iguales, pero que estaban hablando de este proceso de individuación, de una búsqueda interna, de imágenes que surgen espontáneamente y que tienen un sentido. Bueno, entonces ahí él empieza a él le interesaba Oriente hacía tiempo, pero bueno, esto como que le da un pie ahí bastante fuerte. Y bueno, él con el I Ching también amplía como mucho este concepto, ¿no? De sincronicidad, que también venía estudiándolo y viéndolo un poco desde en la oscuridad. Em, y mira qué loco, muy avalado desde la ciencia, porque él cuenta que se junta con Albert Einstein varias veces, fue a cenar Einstein a su casa y que les contaba sobre la teoría de la relatividad, y que si bien él no entendía la cuestión matemática, digamos, profunda, ahí él piensa, bueno, entonces hay una relatividad entre el tiempo y el espacio. ¿Y qué pasa ahí? Que entonces se hace preguntas, ¿no? Y después se junta con Pauli, que fue un ganador del Premio Nobel de Física, con el cual él escribe, bueno, Psicología de Alquimia, está basado en Pauli, escriben un texto que es La naturaleza y la psique, y ahí él lo que plantea es la conexión entre el inconsciente y la materia.
Entonces el I Ching le da sustento también en esta sincronicidad a lo que se manifiesta en el mundo concreto, qué relación tiene con lo que se manifiesta en la psique y viceversa. ¿Están tan separados? ¿Son parecidos? ¿Por qué una cosa sucede en el mundo externo e internamente me está sucediendo a la vez? Bueno, se hacen muchas preguntas desde ahí y creo que bueno, este libro le trae como mucho material para moverse también dentro de eso. Les llega de grande esto que vos me decías hace un rato, ¿no? Como, ¿porque escribe el prólogo tan grande? Porque ya le llega como, no le llega en la juventud. No recuerdo ahora cuándo, hacia el pero... final de su carrera. Uh-huh. Ujú. Y esto que hablamos recién, tampoco se podían hablar estos temas abiertamente y había que hacerlo con mucho cuidado. Y él al final de su vida dijo, bueno, les digo, ya está, Pero le voy a decir lo que pienso de verdad. claro, y no me voy a Sí, justificar tanto porque siempre se tuvo que justificar un montón. sí, yo creo que también por una cuestión de contexto, él también desliza ahí unas críticas a los teósofos, o sea, la sociedad teosófica que trataba de hacer esta integración entre religión, filosofía y espiritualidad también, y ciencia, y sí, maneja algunos temas que eran tabú, eran muy criticados con el tema de la sincronicidad, porque claro, hay muchos fenómenos que no se podían explicar con una vía causal, ¿no? De causa y efecto, entonces todo lo que no se podía explicar por esa vía quedaba automáticamente excluido del método científico y sin embargo él veía permanentemente estos eventos que pertenecían a la dimensión sincrónica y cómo operaban en lo terapéutico, en lo concreto, con sus pacientes en el proceso de sanación. Yo digamos, la interpretación que yo hago sin haber estudiado psicoanálisis es que el significado que uno le da a los eventos o a las cosas cambia según el momento en el que estos suceden o el que uno los percibe. Porque a lo mejor uno percibe cosas que han sucedido quizá en el pasado, pero en el momento presente tiene un significado distinto que quizá hace 10 años, por ejemplo. Ujú. Para vos, ¿cómo sería el mecanismo en que esto opera a nivel cuando hablamos de lo terapéutico, de la sanación, quizá en este concepto sería de llevar luz al inconsciente, ¿no? Desde lo junguiano, ¿cómo opera la aparición del símbolo con lo que trae en ese proceso terapéutico o de ampliación de conciencia? Bueno, el símbolo es el mediador entre el inconsciente y la conciencia. El símbolo es una imagen que puede ser una imagen de imagen pictórica, puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen con el cuerpo de danza, no solamente como imaginamos una imagen, ¿no? Desde del dibujo, que trae mucha información, una información condensada, como sintetizada. Y es el lenguaje, es la forma que tiene el inconsciente de darnos información a la conciencia, porque los dos se manejan con lenguajes diferentes. Y entonces cuando aparece el símbolo, aparece la posibilidad de sanación, porque trae esa información, eso que está en ese otro plano, que es el inconsciente. El inconsciente de Jung lo define como lo no conocido, como lo que no conocemos en nosotros mismos, y aún así opera todo el tiempo, está activo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber lo que está pasando ahí? Y es a través de estas imágenes, a través de este símbolo que me condensa muchas cosas en una sola. Por ejemplo, en un sueño, nos pasa que soñamos, por ejemplo, no sé, soñé con mi tía que tenía la cara de mi primo, pero era mi abuela. ¿Viste? Como que a veces pasa eso y vos decís, bueno, te está hablando de tres personas a la vez y es una imagen simbólica, algo que para vos representa una situación X, una emoción, porque el símbolo lo que tiene es que tiene una emotividad y es en la emoción donde radica la posibilidad de sanar. Por eso hoy que vivimos en una cuestión de que la emoción hay que dominarla, de que hay que sacarla, de que hay emociones buenas y emociones malas, nos perdemos la posibilidad de vivir. Nosotros lo que queremos es vivir la emoción y que se transforme. Es el motor que transforma la psique. A través de la emoción se genera el símbolo y ese símbolo
puede ser lo curativo. Jung le llamaba la función trascendente, ese símbolo. A veces cuando estamos en una situación conflictiva entre dos polos, tratar de unificar esos dos polos a veces nos da una imagen nueva que nos permite trascender esa polaridad y bueno, integrar en nuestra conciencia dos cosas. Entonces, desde ahí yo creo que el I Ching también tiene esta cuestión de la imagen que es tan importante. ¿Y cómo crees vos que hoy en día, bueno, ya estamos en un mundo más globalizado, podríamos decir, pero sin embargo todavía hay quizá conceptos que nos son ajenos por no haber sido nativos, digamos, en una cultura oriental, como es, o no haber, eh, pero no provenir de la cultura china, y sin embargo, estos símbolos dentro de lo que serían como arquetipos universales, quizás se podría pensar cómo se pueden aplicar o traducir o cómo nos afectan estos arquetipos, si bien no son los propios de nuestra cultura nativa, que de alguna manera en Occidente, bueno, acá en Latinoamérica tiene poco más de 200 años, sin embargo estos símbolos milenarios vienen operando, digamos, sobre el inconsciente colectivo de la humanidad como un todo. ¿Cómo al día de hoy crees que este sistema de símbolos, como puede ser, a veces hay otros, ¿no? Como el tarot también ha trabajado mucho Jung, pero es quizá un poco más cercano a nosotros, pero estos símbolos chinos, ¿cómo crees que se pueden traducir o son igualmente válidos? Sería como la pregunta, porque entonces viene esta idea de, bueno, si viene de otra cultura, entonces no se va a aplicar a mí. ¿Cuál sería tu respuesta interpretándolo desde el punto de vista junguiano? Ujú. Bueno, Jung era muy pro de que todos volviéramos a nuestra cultura originaria, ¿no? Como de cuál fue la madre que te crió, ¿no? En el amplio sentido de la palabra. Eh, por ejemplo, a nivel religioso, ¿no? Si te criaron católico, por más que tengas todos los conflictos que uno puede tener con la iglesia normalmente, está bueno mantener esos símbolos porque son los que realmente estás entendiendo o manejando de una manera más clara. Por ahí adquirir símbolos tan extraños como los orientales nos pueden ayudar a ampliar ciertas cosas, pero por ahí no los podemos incorporar por completo. Por ejemplo, la iconografía hindú, que es tan bonita, eh, por ahí no nos termina de conmover porque no lo entendemos. No sé si es entendimiento, porque no es por la razón por donde pasa esto, pero por ahí nos parece curioso ver a una persona azul con muchos brazos, pero no, Sí. no llegamos a conmovernos como se puede conmover un hindú al verlo. No quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente que volver a las raíces culturales siempre es bueno. De hecho, Marie-Louise von Franz, que fue una colaboradora de Jung, una genia a nivel, o sea, fue como una versión femenina de Jung para mí, yo la admiro mucho. Ella tenía un paciente que fue otro gran analista, que había nacido en Europa y él no quería decir de dónde era originario, y en sus sueños aparecían cuestiones que tenían que ver con América Latina, específicamente con México. Y ella un día le dijo, pero usted tiene orígenes mexicanos, este sueño está hablando de los aztecas. Y entonces ahí él le cuenta que sí, y ella le dice, bueno, usted tiene que volver a conectar con esto. Em, pero bueno, no quiere decir que uno no pueda incursionar en otras cuestiones, y yo creo que el I Ching justamente no tiene símbolos tan extraños, sino que son más bien universales en cuanto a la imagen. Viste que es la montaña y el lago, que montañas y lagos hay En todo el en, mundo, en sí. todo el mundo, el trueno, es muy de la naturaleza y, y sí por ahí nos puede hacer ruido un poco el tema, viste, más cuando habla de la conformación de la familia o de a veces que la mujer que vive con el marido y hay una chica más en la casa, el concubinato, bueno, por ahí nos Sí, sí. puede generar un poco de que es medio raro eso para nosotros, pero el resto, un carro, un caldero, un emperador,
lo podemos encontrar en todas las culturas. Entonces, creo que por eso este libro sí lo podemos asimilar bastante bien como occidentales. En el I Ching los símbolos son para mí bastante universales, esto de cielo y tierra, ¿no? Montaña y lago, viento y trueno, agua y fuego. Pero después está lo que cada cultura le carga al símbolo, que viene como a condicionar un poco la interpretación, porque hay una interpretación confuciana, que es la que más nos llega, hay una influencia muy fuerte de Confucio en la cultura china, pero también hay una interpretación taoísta, que algunos dicen que el origen en realidad del I Ching era más taoísta, y después posteriormente también, por ejemplo, Thomas Cleary tiene una traducción del I Ching budista y muchas interpretaciones y desarrollos que se han hecho con el I Ching, por ejemplo, aplicado a la empresa, aplicado a al cuerpo humano, a la medicina china, es decir, hay muchos desarrollos que se hacen a partir del símbolo. Eh, lo que me interesa a mí saber es cuál sería como una forma de, de encontrarnos con el símbolo que esté eh, lo menos lo menos contaminada posible de interpretaciones ajenas, digamos, si hay desde lo junguiano alguna estrategia, alguna forma de trabajar con el símbolo en sí que nos permita encontrarnos con él en ese sentido. Sí, justamente algo también que aporta Jung es la amplificación del símbolo y el sentido individual. Por eso nosotros somos muy reacios a que la gente busque, por ejemplo, cuando sueña algo, no reacios, pero es como no recomendable que si soñaste con una cosa, busques en internet el significado, porque hay algo que es tuyo y que te pertenece. Incluso en el I Ching, Uh -huh. tirando las monedas, te aparece la montaña. Y no sé, nosotros vivimos en Mendoza, que es una ciudad montañosa, entonces vamos a tener una relación con la montaña muy distinta a alguien que vive en el mar. Y unas experiencias, que eso, quizás fuiste a la montaña con tu papá y ibas, era un montañés o lo que sea, y otra persona fue y se cayó, se lastimó y no quiere saber nada con ir. Entonces esa experiencia va a tener mucho sentido dentro de lo simbólico. Nosotros eh, el símbolo no lo vemos como algo estático. Por ahí Freud, viste, él era, como el símbolo era más universal, más bien era signo, él lo reducía. Si hay una montaña, tiene que ver con lo fálico, con él. Y listo, y es como para todos lo mismo. Entonces, en la amplificación que hacemos de los símbolos, que es preguntar, bueno, ¿y qué significa para vos? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué emoción te trae? Ahí podés experimentar tu individualidad y cuando se agota decís, bueno, no sé, no se me ocurre nada más, ahí podemos ir a lo genérico. Entonces usamos, por ejemplo, el diccionario de símbolos de Chevalier, a mí me gusta mucho, Uh -huh. porque es un diccionario que va como por muchos usos de, por ejemplo, la montaña para los chinos del siglo tanto, la montaña para los africanos, la montaña, entonces va por distintas culturas amplificando y bueno, eso ayuda también a la persona a encontrar el sentido de por qué le aparece ese símbolo. Y el símbolo entendido como la mejor expresión posible de una situación que es parcialmente desconocida. Uh -huh. Entonces hay una parte que es conocida, que está en el mundo concreto, y una parte que es desconocida. Y en ese desconocimiento, en esa inconsciencia es donde radica ese poder del símbolo. Una vez que lo sacamos toda la luz, ya el símbolo muere y bueno, porque es una expresión viva, es algo que nos hace movilizarnos. Entonces, bueno, Jung hace esa diferencia con el símbolo que a mí me parece muy importante porque se confunde muchas veces con el signo, que el signo es algo que es lo que es, ¿no? Como si dice pare, pare. No te Uh vas -huh. a poner a filosofar frente a un disco pare, Sí, porque no te está diciendo más nada que eso. En sí. cambio, un símbolo, que puede ser ponerle una cruz, por más que hoy está bastante consciente de ese símbolo, por ahí nos quedamos mirando, ¿y qué significará esto? Y nos mueve, nos moviliza algo. O esto, un dios con 7 brazos, un dios elefante, ¿qué?
¿Por qué lo miro y qué me transmite, ¿no? Como, ¿por qué me quedo mirando esta imagen? ¿Qué me está diciendo? Entonces yo creo que desde ahí podés eso, individualizarlo y a la vez el sentido colectivo que ha tenido esa imagen también. A mí me pasa personalmente con el I Ching que hace, bueno, casi 20 o más años que lo conozco y lo estudio. Y hay momentos, he tenido momentos en los cuales hay lecturas que han estado como muy cargadas, muy profundas en su significado, en su mensaje, o lo que yo interpreto que viene de ese mensaje. Y hay momentos en los que siento que no me llega directamente, así es como que hago una lectura y realmente no logro descifrar nada, no logro sacar nada en claro. Y por eso es como que trato de no recurrir con tanta frecuencia tampoco a la consulta, pero ahora que estoy haciendo, bueno, te comentaba que estoy haciendo un trabajo de traducción del maestro Juan, un maestro taoísta que tiene una historia muy particular, que espero en algún momento poder compartirla cuando termine con la traducción. Pero sí me viene pasando que vuelvo a habitar esa dimensión sincrónica de cuando voy a presentar o estudiar un hexagrama para prepararlo para la clase, al mismo tiempo todo ese significado que trae se traslada un poco a la situación presente que estoy viviendo. Entonces me sigue impactando, pero de otra manera, digamos, no es como que voy al I Ching a consultarlo, sino que es más bien como ir a buscar, a estudiarlo y siempre encuentro un mensaje relativo al momento presente. Entonces me gusta esta idea de la sincronicidad más allá del tiempo y más allá del espacio, lo que mencionabas antes de la relatividad del tiempo y el espacio. Creo que hay mucho para ir a buscar ahí, que como herramienta hoy en día puede ser todavía, y es una herramienta reconocida, yo creo que ya a nivel mundial, pero todavía no todas las personas quizás son conscientes del valor que tiene la herramienta, es como algo que hay que descubrir, hay que poner en valor y por eso creo que vale la pena dedicarle el tiempo y el estudio. Me interesa lo que decías esto de que lo tenían como un poco oculto, como que no se mostraba mucho el estudio de estas artes orientales, de la parte oriental, eh, más allá del contexto, digamos, histórico. ¿Por qué crees que se dio esto de que Jung no lo mostró tanto más que hacia el final de su carrera? Bueno, porque él fue muy cuestionado por sus intereses en cuestiones espirituales, en temas que por ahí, esto que están muy cercanos a la metafísica, eh, que no se pueden explicar científicamente, que el mundo de los sueños, por ejemplo, que hoy la ciencia se da cuenta de que sí, de que tienen un sentido, de que no son porque sí. Yo siempre digo, todo lo que produce la naturaleza tiene una razón de ser, la naturaleza no produce nada porque sí. Por lo tanto, si produce los sueños, tendríamos que ser un poco más humildes y ponernos a ver para qué los hizo, ¿viste? Se tomó el tiempo de elegir imágenes, hacer todo un trabajo súper complejo porque sí, porque no tenía nada más que hacer nuestra cabeza que largar imágenes al azar. Entonces, bueno, él fue muy criticado por todo esto y él ocultó muchas de las cosas que hizo. De hecho, el libro rojo, eh, él no lo quiso editar, se lo mostró a un par de gente que le pareció que estaba bueno, pero no se podía decir en ese momento. Él dijo, bueno, 50 años después que me muera, pueden sacarlo a la luz y ya está. Y fíjense qué hacen con eso, o sea, es como, ya no voy a estar yo para dar explicaciones. Y con el I Ching, bueno, él le cuesta, viste que él en este libro de Wilhelm, en el prólogo, él hace, le pregunta al mismo libro si está de acuerdo con su edición más popular. Y es como que también utiliza un método no científico para hacer un prólogo, pero ya en esa época no estaba tan preocupado por el que dirán. Tuvo muchas cosas en contra, esa pelea que tuvo con Freud a él le trajo muchas cuestiones en contra y Freud tuvo mucho más marketing
y hay que decirlo eso, y hubo un ocultamiento deliberado de la obra junguiana, porque también él plantea cosas muy revolucionarias, ¿no? Que todavía hoy nos cuesta entender, de que el valor y lo profundo de la vida no está en cuántos viajes hagas ni cuánto éxito tengas, sino en encontrarte con vos mismo. Entonces, viste, no conviene mucho en el discurso capitalista decir eso. Conviene más tener gente frustrada o neurótica o pensando en cuántas represiones tiene, que pensar que internamente tiene el oro, ¿no? El oro real, alquímico. Entonces, bueno, eso también me parece que fue un motivo de que se ocultara toda su obra durante tanto tiempo y que él también lo mantuviera en secreto, porque lo dilapidaban literalmente si sacaba a la luz ciertas cosas en ciertos momentos. Bien. Sabes que me gustaría volver un poco sobre esto que mencionabas de el método de ampliación, ¿no? del símbolo en un contexto ya sea terapéutico o de búsqueda personal que uno haga quizá en la intimidad, digamos. ¿Cómo se podría llevar a cabo este proceso, por ejemplo, utilizando una herramienta como puede ser el I Ching o alguna otra herramienta que trabaje con símbolos o arquetipos? A modo práctico sería así, ¿cuáles serían las Bueno, indicaciones a tener en cuenta? bueno, mira, hablando de sincronicidad y esto que vos dijiste de que cuando entras en un hexagrama la vida un poco se empieza a manifestar así. Como íbamos a tener esta charla hoy, yo estaba pensando en algún sueño de algún paciente que tuviera relación o algunas cosas. Y bueno, hoy atiendo a una paciente que es una divina y trae un sueño de I Ching directamente. Y nos reíamos, le digo, no te imaginas, hoy tengo una charla, le digo, ¿vos me permitís que yo cuente este sueño? Sí, me dice, por favor, así que si querés te lo cuento Dale, y explico lo que es la amplificación porque ella lo hace espontáneamente. bien. Bueno, ella sueña que alguien ponía música con un CD en una computadora y apareció una cuadrícula blanca y negra con números. Cuando cambiaba el ritmo de la música, se transformaba esa cuadrícula en un mandala de muchos colores. Y los números que aparecían eran el 56, el 59 y el 64. La música la había compuesto Friedrich Nietzsche. Entonces, bueno, ahí termina el sueño. Nos reímos un rato, ¿no? Ella, Bien. mira que lo que ella no sabía, que Nietzsche había hecho música y, y aún así en su sueño había una conexión. Ella no tenía idea, ni dice, ¿por qué soñé esto? Y se reía, y entonces le digo, vos sabés que Nietzsche es más, tiene la frase de la música, la vida sin música sería un error. Él tocaba el piano. Bueno, ¿y cuál es la amplificación que hace espontáneamente antes de la consulta? Que eso también es muy valioso, que cada uno, una vez que aprendes a hacerlo, puedes hacerlo directamente en tu casa. Bueno, lo de Nietzsche con la música lo busca, pone ahí alguna relación, lo busca en internet, y después con estos números 56, 59 y 64, no sabía qué hacer, pero el 64 la remontó al I Ching. Dice, son Ujú. 64 hexagramas, y ahí se pone a buscar. Entonces empieza a hacer asociaciones, y después, bueno, tuvo otro sueño complementario pues que le daba el número 16 y ahí lo relacionó con el tarot. Mira cómo... Y lo importante de esto es que estos tres números le hablaban de una transición, de una situación de transformación y de un inicio y un final de las cosas, que es el 64, ¿no? Ujú. Como este final que vuelve a dar como una esperanza de inicio, ¿no? Y entonces, ¿qué es la amplificación? Es encontrar con qué yo lo asocio. Entonces, esa asociación que yo hace con el I Ching, mira lo que la lleva a tres números súper importantes, donde, bueno, leímos un poco de cada hexagrama, Ujú. eh, y te amplía la visión de lo que vos creías, ¿no? Ella sabía que estaba en un momento de transición, pero su sueño se lo afirma, se lo confirma. Entonces, cuando tenemos una imagen, por ejemplo, tiramos la ficha del I Ching o nos hacen una tirada y nos sale
un hexagrama, lo que podemos hacer es preguntarnos con qué lo asociamos nosotros, emocionalmente, concretamente, con qué persona, con qué historia en nuestra vida, y ahí empezar a cuestionarnos, a hacernos preguntas. Entonces esa es la manera, digamos, de amplificar el Ujú. símbolo. No sé si quedó claro Eh, con este ejemplo sí, caído sí, del cielo. sí, es como, bueno, ir a profundizar en ese sentido. A mí me pasa muchas veces con el I Ching en particular, es, a veces cuando leo una interpretación, por ejemplo, bueno, la traducción de Wilhelm yo la he leído ya muchísimas veces y a veces no me da ese alimento espiritual que estoy buscando en una lectura, entonces voy a buscar a otro texto para profundizar en otro sentido también en otra visión. Me llamó mucho la atención esto que decía de Nietzsche, pues yo ya en mi adolescencia, ya no me acuerdo en qué texto, pero sí me quedó muy marcado de Nietzsche. Lo único que recuerdo es esta frase que dice, causa y efecto es una hipótesis, ¿no? Lo plantea solo como una hipótesis de trabajo, no como la verdad absoluta. Y eso me remonta también a esta idea de la conexión acausal de las cosas con las que trabaja posteriormente Jung. Así que muy bueno el sueño y muy buena la referencia también. Este, bueno, nada, todo agradecido por este espacio breve. A mí me gusta saber que estas cosas se están utilizando, que estas herramientas siguen hoy vigentes y son importantes para mí. Creo que mientras más tengamos en cuenta estas herramientas, también como para la persona que lo tiene en su casa, a lo mejor sin saber el valor que tiene, ¿no? También lo puede usar como una forma de profundizar. Yo siempre creo que es una forma también de dialogar con ese aspecto que uno desconoce de sí mismo, con ese sabio o sabia interno que tenemos, porque hay una carga de sabiduría, hay una carga de conocimiento que tenemos al cual a veces no sabemos por dónde acceder y esto nos puede dar una puerta, yo creo, como para iniciar esa búsqueda. Así que, bueno, no sé, yo quería agradecerte por tu tiempo, hacerte estas preguntas. No sé si de tu parte hay alguna pregunta o algo más que quieras compartir. Bueno, no, que me encanta también poder ser parte de esto, de transmitir, de hacer llegar a la gente que sé que estamos todos en una búsqueda y por ahí han habido muchas cosas que no se han dicho, que nadie nos la confirma y que dentro nuestro tenemos un universo maravilloso y que escucharlo, darle lugar en nuestra vida, primero puede ser un poquito raro y conflictivo, pero está ahí para acompañarnos y darnos tranquilidad. Creo que este sueño puede ser como un ejemplo de esto, ¿no? De que si la persona está conectada con su inconsciente va a responder, eso también lo dice Jung, va a responder positivamente y va a dar pistas y va a dar situaciones en la vida que van a ir hacia algo mejor en el amplio sentido. Por ahí mejor no es el mejor que nos imaginamos, sino el mejor en profundidad y en sentido. Y hoy estamos ante una crisis enorme de sentido, estamos muy solos, no tenemos conexión con nada, hemos perdido la conexión espiritual. Y bueno, y esto que vos decís, cualquier imagen o cualquier libro o cualquier cosa que nos permita dialogar con nosotros mismos, porque en el fondo es eso, ¿no? Es este diálogo interno que se abre, explorar las cosas desde otro lugar que no sea puramente la razón, que la razón es muy linda y muy útil para muchas cosas, pero para otras no sirve. Darle lugar a otras funciones de nuestra vida creo que es muy valioso y bueno, te agradezco por darme este espacio y poder compartir esto que es tan gratificante también. Bueno, ojalá en algún momento quizá hagamos algo juntos. No sé si querés contar un poco qué estás organizando ahora. Yo sé que estabas con un taller, no sé si desde lo personal o desde el Centro de Estudios Junguianos, si querés contar algo más para cerrar. Sí, a mí me gusta, bueno, mezclar muchas cosas, soy así de unir cosas que parecen que no están unidas. Estuvimos haciendo un taller de tarot junguiano y ahora vamos a hacer, también estoy haciendo un taller de astrología y Jung, y ahora el 17 vamos a hacer un taller de la sombra
y la astrología, cómo lo puedes ver en la carta. Eso lo estoy haciendo con Alicia Contursi, que bueno, es conocida acá en Mendoza por salir en la tele, pero ella es una persona que sabe muchísimo, es filósofa, fue muchos años docente, y la verdad que yo estoy impresionada con el conocimiento de Alicia. Es una mujer, wow, con una cabeza, lo que sabe de Jung, lo que sabe de mitología y lo que sabe aparte aplicarlo a la astrología. Nada, es un placer, estoy muy feliz de poder hacer esto con ella. El curso que hicimos fue hermoso y vamos a estar haciendo cursos mensuales, así, talleres de un día sobre distintos temas junguianos y bueno, el de la sombra como para iniciar. Así que bueno, me pueden escribir eh, en mis redes, que bueno, si querés dejarlas acá abajo la gente se pueda Dale, comunicar. Y bueno, y tengo el canal de YouTube también si quieren ir a ver para ahí algunos videitos sobre los sueños, también sobre el I Ching hay uno muy lindo. ujú, em, Distintos temas de Jung y la psicología analítica y la medicina que por ahí les puede interesar. bien, bueno. Así lo harán seguramente. Bueno, muchísimas gracias Juliana y seguimos en contacto. Ojalá que se repita. Bueno, muchas gracias, Pablo.